Buenas noches. Vamos a probar un poquito el audio. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, estimado, ¿se escucha? Perfecto, muchas gracias. Mm. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta jornada de capacitación en seguridad y salud ocupacional. Ya como hemos venido haciendo todo esto durante este par de meses, eh, relacionadas con el tema de programas de seguridad y salud en el trabajo, con el PSCT. Ya comentarles un poco, tenemos ya varios cursos dados que están colgados de nuestro canal de YouTube, en el cual pueden servirle de orientación para elaborar su PSCT. Ya hemos dicho anteriormente, nos estamos enfocando bastante en el tema del PSCT porque el PSCT es un requisito legal, es algo que se va a controlar de aquí para adelante. No ha habido mucha fiscalización durante todo el año pasado ni el anteaño pasado por temas ya que hemos mencionado como la pandemia, las elecciones y algunos conflictos sociales que se han estado dando, pero se viene un buen periodo de fiscalización en el cual muchas empresas van a requerir profesionales para que realicen su PSCT. Y ustedes también, entre el grupo de personas que estamos aquí, hay también empresarios que van a necesitar elaborarlos, ya sea a través de sus supervisores, su personal, o contratar a algún profesional para hacerlo. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de accidentes, investigación de accidentes. Voy a Bueno, vamos a iniciar un poquito con las recomendaciones para este curso. Primero, mantenga su micrófono silenciado y actívelo solamente cuando vayan a intervenir. En lo posible, voy que sea un área tranquila, un área de menos generación de ruido para que puedan atender claramente lo que se está explicando. Las preguntas las pueden hacer ya sea mediante el chat que tenemos ahí en el Zoom o también a través de pueden levantar la manito virtual que hay y bueno, se les dará la palabra también. Si durante el curso recordó alguna consulta, pregunta, puede realizarla también al final de la presentación, donde van a ver una sesión de preguntas y respuestas. Eh, Vamos a proceder un poquito a listarles los objetivos de esta capacitación. En primera instancia, es concientizar sobre la importancia de investigar los accidentes de trabajo, revisar la normativa aplicable en este tema, revisar las responsabilidades en la investigación de un accidente de trabajo, conocer los pasos para el desarrollo de una investigación de accidentes de trabajo. Son cuatro aspectos muy importantes, es uno de los 13 requisitos que tenemos en el PSCT y como tal le hemos dado un curso específico, pero es importante también aquí aclararles que el tema de investigación de accidentes es muy amplio y hay diferentes tipos de gestiones, unas más rigurosas, otras más leves, pero lo que estamos haciendo en esta oportunidad es concentrarnos en la investigación de accidentes orientada a la presentación del PSCT. Algunos dirán que, bueno, es muy poco, es lo justo, necesario. Sí, es lo mínimo que se pide en el PSCT. Podemos dar un curso de 40, 50, 100 horas sobre investigación de accidentes, donde mostraríamos una gestión completa, tanto de accidentes, incidentes, cómo se debe llevar, pero no es el fin de este curso. Este curso, como le decimos, estamos orientados al PSCT y de manera que cumplir lo básico. Un poquito vamos a ver por qué es importante investigar un accidente. De forma general, hay varias razones.
Una de ellas es el tema legal, la indemnización, el tema moral, disciplinaria, pero lo más importante de investigar un incidente es descubrir las causas de manera que las medidas correctivas que se tomen eviten que esos accidentes vuelvan a ocurrir. Cuando un accidente ocurre de nuevo, el resultado puede ser quizás hasta peor que la primera vez. Es una de las razones generales por las cuales investigamos un accidente. Vamos a ver también, un momento, la presentación se me pierde. Ya. El tema de por qué investigar el accidente ya relacionado con el PSST. Uno, el tema de la revisión de la política, que es el punto 1 de la seguridad y salud ocupacional, en la cual si hay un accidente o un incidente grave, puede estar realizarse una modificación, porque en la política se establecen cuáles son eh, las normas que debe seguir, los criterios que se deben tomar, y puede ser que alguno de esos criterios no estén acorde o falte algún criterio para evitar que suceda ese accidente que ocurrió. Por otro lado, la matriz hiper. Siempre que hay un accidente hay que ir a la matriz hiper o a la gestión de riesgo, que es el punto 3 del PSST. La gestión de riesgo, además, es algo que no solamente se ve el personal de seguridad, el supervisor o el consultor. También en las empresas que tienen 10 o más personas, es algo que lo tiene que revisar y ver y participar el comité mixto, que vamos a ver más adelante. Otro punto importante es determinar la necesidad de permisos de trabajo. Entonces, hay veces que se toma la gestión de manera ligera, ocurre un accidente y hay que ver en el punto 5, que es los trabajos de alto riesgo, ver si se van a cambiar los permisos de trabajo, el formato, alguna pregunta, algún check adicional para que se evite el accidente en una próxima oportunidad. También el tema de las capacitaciones. Puede ser que ese accidente que ocurrió puede ser por falta de conocimiento de alguna persona en la utilización de una herramienta, en algún proceso, en alguna norma de seguridad, en alguna política. Entonces, por eso es importante también que al haber un accidente se revise las capacitaciones que se van a dar y el plan de capacitación. El tema de PP, ya hablamos también, si pasa un accidente, puede ser también que se disminuya el efecto. No es, como ya vimos en cursos anteriores, dentro de la prioridad para la jerarquía de los controles, el EPP está en último lugar. Pero si llegó hasta ocurrir el accidente, significa que pasó todas las medidas de control. Y bueno, el EPP como tal también tiene que ser revisado ante esta situación. Eh, Comité mixto, ya hablamos, el punto 10 del requisito. Es importante mencionar sobre el comité mixto que ante un accidente, el comité mixto tiene que actuar de inmediato. Sabemos que tiene el comité mixto reuniones cada mes y como tal, cuando hay un accidente, tiene que realizarse una reunión extraordinaria. Por decir, nosotros reunimos el comité mixto cada 20 de cada mes, pero el accidente ocurrió el 5. Entonces, no hay que esperar hasta el 20 a reunirse el comité mixto para poder analizar o discutir sobre el accidente. Tiene que haber sí o sí, de inmediato, si es posible, el mismo día del accidente, a más tardar al día siguiente, una reunión extraordinaria de comité mixto en la cual se realice el proceso de investigación junto con la comisión que se vaya a hacer para la investigación. También determinar la necesidad de inspecciones. Ya vimos que en el punto 11 se realizan inspecciones tanto a botiquines, eh, dispositivos críticos, extintores, sistemas de alarmas, orden y limpieza. Y si vemos que el accidente pudo haber pasado porque no se llevó bien a cabo alguna de estas inspecciones, también hay que revisar
ya sea los formatos, la periodicidad o algún otro aspecto relacionado con ella. Importante, el plan de emergencia también, el punto 12. El incidente, si el accidente pasó porque no se le dio unos correctos primeros auxilios, si pasó porque no hubo una adecuada un adecuado direccionamiento de la persona hacia un lugar seguro o algo, o también relacionado, como hablamos anteriormente, con un botiquín, con alguna medida de seguridad de emergencia, hay que revisar también el plan de emergencia. Por último, el punto 13, que es donde se exponen las estadísticas de accidentabilidad, también obviamente van a cambiar esos valores, porque ya si hubo un accidente, ese valor, si normalmente no habían accidentes, era 0, ya en función a las horas trabajadas, cantidad de personas, ya va a tener un valor diferente que hay que también actualizarlo dentro del requisito número 13. Un momento, vamos a pasar. Bueno, Buenas noches, Carlos. buenas noches, Miguel. Eh, Bienvenido. Bien, buenas noches a todos. Sí es importante, como estábamos viendo, como estabas mostrando, Carlos, ahí en tu presentación, en estos principales puntos, donde siempre va a estar vinculado este tema de lo que es la investigación de incidentes o accidentes para lo que es el PSCT. Entonces, es para nosotros importante poder tomar en cuenta de que cada vez que ocurre un evento de esto, podamos tener esa vinculación y podamos tomar en cuenta que se alinee todo, que se usen los mismos términos de repente que se utilizaron de persona afectada, de trabajador, del cargo que se estaba utilizando. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tomar siempre en cuenta, este tema para poder vincular y que se maneje la misma información en cada uno de los requisitos. Bien, voy a ver si es que es posible compartir la pantalla. Sí, ya está como anfitrión. Bien, entonces vamos a proseguir viendo un poco el tema de lo que es la normativa aplicable que tenemos en relación a lo que es este tema de investigación de accidentes. Todo, como sabemos, se basa en la ley 16998, la ley de seguridad e higiene, y de ahí se ha desprendido la norma técnica de seguridad número 9, el año 2018, donde nos manda los requisitos necesarios para poder elaborar un PSST. Entonces, en ese contenido técnico del PSST que nos da la NTS 9, en el artículo 6 ya nos está pidiendo que se deba elaborar un manual de procedimientos de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Entonces, ya nosotros debemos elaborar ese documento para la empresa en base a la información que tengamos de la normativa principalmente. Entonces, hay dos puntos aquí básicos que se deben tener en cuenta, que son el registro de accidentes o de incidentes de trabajo que se hayan ocurrido durante el transcurso o la gestión actual, y el otro punto está relacionado a lo que es la copia de los formularios de denuncia de accidentes. Entonces, esos dos puntos son los principales que se deben tener en cuenta en lo que es ese manual de procedimientos de investigación de accidentes. Ahora, en la ley 16998 también nos habla de algunos puntos importantes que están relacionados con este tema. Por ejemplo, el artículo 26, que está ya relacionando a lo que son los inspectores del Ministerio de Trabajo, de la Dirección Regional de Seguridad e Higiene, para realizar algunas investigaciones de accidentes en caso que sea necesario. En el artículo 36 ya están nombrando a lo que es el comité mixto, también con responsabilidades para que participen en todo este proceso de lo que es investigación de accidentes. También los servicios médicos de la empresa están involucrados en lo que es la ley. Y nos dice ahí en el artículo 41 que sí deben participar en lo que es el llenado de lo que son los formularios de denuncia de accidentes de trabajo. Y en el artículo 42 también nos habla que es una responsabilidad en general
de todas las personas que están trabajando en el área de seguridad y salud ocupacional de una empresa, que deben estar involucrados en todas las investigaciones de accidentes. Ahora, también por otro lado tenemos lo que es el decreto para la reglamentación de la seguridad en la construcción. Ahí también ya nos habla en su artículo 9 de que los trabajadores también deben estar involucrados en lo que es el tema de la investigación de accidentes. Así como también en la resolución ministerial 496 sobre los comités mixtos, en el artículo 13 específicamente, ya nos habla de las funciones que debe tener todo ese comité, y una de las principales es justamente realizar esa análisis de lo que son estos incidentes y accidentes para lograr determinar las causas. Entonces, podemos ver que con toda esta normativa ya tenemos un marco para lo que va a ser el desarrollo de nuestro plan. Entonces, también es importante poder ver que existen algunas definiciones que tenemos en relación a lo que son este tema de la investigación de accidentes. Hay palabras que van a aparecer en todo el documento que son importantes conocerlas y tenerlas claras, como es el tema de accidente de trabajo. El artículo 4 nos habla ya de que es un suceso que es una forma imprevista que está alterando alguna actividad relacionada con el trabajo y que ha ocasionado una lesión o ha alterado de alguna forma algún equipo, algún material o alguna actividad. Entonces, aquí podemos ver que hay dos partes importantes. Uno que habla del accidente que causa una lesión al trabajador, y la otra que puede causar también un daño o una alteración a algún equipo. Estamos viendo la parte humana, la parte del trabajador, y la parte de los activos o la parte de lo que es los equipos de la empresa. Ahora, este punto 4 de la ley 1698, que está relacionada a lo que son las definiciones, también nos habla de lo que son las investigaciones de accidentes, que nos dice que es una secuencia que se va a ir desarrollando de una forma metódica en base a lo que es el periodo anterior a lo que sucedió hasta el momento en que se haya determinado exactamente las causas o circunstancias que contribuyeron a la realización. Entonces, en esta definición ya nos está dando esas pautas de cómo debe ser la investigación de un accidente. Ya nos pone dos hitos principales, que son desde el momento que ocurrió el accidente hasta el momento en que se hayan determinado las causas que contribuyeron a ese accidente. Entonces ya tenemos ese marco en el cual debemos desarrollar todo ese proceso de investigación. También es importante algo que vamos a estar viendo en este tema de investigación de accidentes, que es el tema de condiciones inseguras y actos inseguros. Hay muchas definiciones de acuerdo a estándares internacionales que se manejan en las empresas, también que se han generado de acuerdo a criterios propios, pero sin embargo aquí vamos a ver la ley. ¿Qué nos dice la ley 1698? Que además es lo principal que debemos saber. Nos dice que una condición insegura es toda condición física, es una ausencia de una norma que pueda causar un accidente. Entonces ya nos está hablando de una condición física. Por algo está relacionado con condición insegura. Y por otro lado tenemos el acto inseguro, que es básicamente una acción, por un lado, o también puede ser una exposición, que puede ser de manera innecesaria, donde está el trabajador y que pueda ser susceptible de sufrir un accidente. Entonces, aquí como vemos ya la ley nos está hablando de dos situaciones importantes. Una condición insegura, que es una condición, es algo físico, y un acto inseguro, que es un tema de comportamiento de la persona o del trabajador. Por ejemplo, una persona que se está subiendo a un vehículo que sabe que no tiene cinturón de seguridad y que los frenos no funcionan bien y que puede causarse un accidente. Entonces, ¿cuál es la condición insegura en esa situación? Va a ser el vehículo propiamente, su cinturón de seguridad y su freno se transforman en esa condición insegura. Y el trabajador o el conductor asignado a ese vehículo
sabiendo que no está en condiciones apropiadas para desarrollar su trabajo, se sube al vehículo. Entonces está actuando esa persona, ese trabajador, está cometiendo una acción que es algo inseguro. Entonces, eso es algo que siempre debemos tomar en cuenta conceptualmente para lo que va a ser todo el tema de la investigación y más adelante para toda la gestión en seguridad. Y algo también fundamental aquí es el tema de lo que es la lesión. Una lesión que es una disfunción o un detrimento corporal causado por un accidente o enfermedad ocupacional, y las cuales pueden ser leves, graves o fatales. Entonces vemos que una lesión puede ser causada por un accidente, y un accidente puede ser causada, como vimos, por una condición insegura y un acto inseguro. Entonces, como ven, estos términos están relacionados todo el tiempo en el tema de seguridad y salud ocupacional, los vamos a ver frecuentemente. ¿Y cuál sería la lesión en el tema del ejemplo de la persona que se sube al vehículo sin el cinturón de seguridad y sin freno? Una lesión puede ser en el momento que ya cause el accidente porque no le funcionaron los frenos, entonces se tuvo un choque con un vehículo que estaba adelante y se golpeó la cabeza porque no tenía el cinturón. Entonces sufrió una lesión en la cabeza, puede ser una lesión en el cráneo o puede ser una lesión interna que le vaya a causar un daño mayor. Entonces son importantes estos términos que lo estamos viendo en una forma rápida para seguir más adelante. También es importante saber quiénes son los que van a participar en una investigación de accidente. Hay varios grupos de personas que participan en lo que es esta investigación de accidente. Tenemos al grupo de los trabajadores, los especialistas en seguridad, los inspectores del trabajo o los especialistas también del área de salud. Tenemos los miembros del comité mixto, tenemos el servicio médico de la empresa, tenemos medicina del trabajo, que es de las cajas de salud, y también tenemos los gerentes y los jefes de línea y los jefes de área del sector donde trabaja la persona accidentada. Entonces, en empresas donde todos tienen un departamento de seguridad y salud ocupacional, podemos ver de que participan todos. Aquí vamos a tener un ejemplo de que es un accidente grave, un accidente con lesiones graves, el cual va a meritar sí o sí una investigación. No vamos a hablar de un accidente leve. Todo esto estamos con un ejemplo de que sea grave. Entonces, si ocurrió un accidente grave con lesiones para los trabajadores, toda la empresa que tenga un departamento CISO va a participar, que es distinto a una empresa que no tenga el departamento CISO, pero que sí tenga un comité mixto. En este caso, la diferencia sería que no participaría el servicio médico de la empresa porque justamente no tiene conformado todo ese departamento de seguridad y medicina del trabajo, y no va a tener también un especialista CISO, pero la diferencia es que debe tener un asesor externo de alguna forma que vaya a guiar a la empresa, a pesar de que no tenga el departamento, pero debe tener alguien que lo guíe en todo ese proceso que va a seguir para poder investigar el accidente correctamente. Y en una empresa donde no tiene departamento CISO y donde no tiene comité mixto, entonces también debe haber esa forma de cómo se apoye la empresa en lo que es un especialista CISO. No va a tener un comité mixto, no van a participar sus miembros, no va a tener el servicio médico, pero sí van a participar otros grupos que son, por ejemplo, de medicina del trabajo, de las cajas de salud, o también algún especialista o inspector del tema del Ministerio de Trabajo. Entonces, esos dos últimos grupos de los inspectores del Ministerio de Trabajo y de Medicina del Trabajo pueden participar cuando vean conveniente. Los inspectores del trabajo, en algún caso que sea de lesión muy grave, sí o sí van a enviar a un delegado para que participe en alguna investigación. Y por el otro lado, medicina del trabajo también de la Caja de Salud, Caja Nacional o Caja Petrolera o alguna otra, van a también tener involucrado en
todo lo que es esta investigación a su representante, ya sea a un médico laboral o ya sea a un especialista también en seguridad de salud ocupacional externo. Bien, esto es un poco para ver cuáles son los grupos de personas que participan y en qué caso. Bien, aquí vamos a ver cuál es el contenido de lo que es un documento de lo que es el manual o los procedimientos de investigación de accidentes. Se tiene que elaborar un documento, que es lógicamente el fin de lo que es toda esta charla de hoy. Mostrar qué documento se tiene que presentar y de qué forma en relación al PSCT, no en relación a un estándar internacional, no en relación a la ISO 45001, no en relación a normas españolas y de repente alguna otra que pueden ser de referencia en algún punto, lógicamente, pero sin embargo lo que nos interesa es qué va a llevar para el PSCT. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, que este documento para el PSCT debe contener lo relacionado a objetivos y alcance, en primer lugar. Luego de eso se debe hablar algunas definiciones que se van a tomar en cuenta en todo el documento, que viene a ser el procedimiento o manual. Se deben determinar cuáles son las responsabilidades del personal que va a estar involucrado en todo ese proceso. De qué manera se van a registrar los accidentes y los incidentes. Seguidamente también, cuáles son los pasos ya directamente de lo que es la investigación de accidentes. De qué forma se va a preparar un informe de la investigación de lo que son los accidentes. Cuáles son los formularios de denuncia de accidente. Así como también la preparación al final de un boletín de seguridad en el caso que sea necesario, y esto ya un poco opcional, que sí muchas empresas lo manejan y que es algo bueno también para mostrar a toda la empresa, tener como una lección aprendida de algo y para fomentarla y que no ocurra. Entonces, estos son los principales puntos de un contenido que puede tener ese manual o ese procedimiento que, como vemos, es más de lo que pensábamos en realidad algunas veces. Nosotros estábamos viendo, o teníamos algunas veces al inicio, cuando recién estamos viendo estos temas, de que hacer una investigación de accidente para el PSCT es solamente seguir los pasos. Tenemos los pasos para investigar los accidentes, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí se acabó. Entonces no es tan así, se necesitan también tener otros puntos adicionales, como son los que estamos viendo, y vamos a desarrollarlos enseguida. Por ejemplo, el tema del objetivo y alcance. En un documento que puede ser un procedimiento, puede ser un manual también, debemos colocar siempre un objetivo. ¿Para qué hacemos este documento? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, podemos decir que el objetivo de este documento puede ser para que contemos con una herramienta que sea útil para poder reportar algunos tipos de accidentes que son de esta forma o que son de esta otra forma, de manera para que se pueda conocer algunas posibles causas que pueden ser inmediatas, pueden ser causas raíces, las cuales originaron un evento que también pueden ser capaces de determinar algunas medidas que pueden ser correctivas o de repente preventivas, y evitar que un accidente nuevamente vuelva a ocurrir. Entonces, una forma de poder redactar ese objetivo sería algo similar. Y el alcance. Este procedimiento se aplicará para los accidentes que son de cierto tipo, que son registrados en las instalaciones de la empresa o de la sucursal o del departamento, en las oficinas o en campo, algunas locaciones también operativas que se realiza en las afueras de la ciudad. Entonces, esos dos puntos son clave. Indicar cuál es el objetivo, para qué queremos hacerlo, y el alcance, hasta dónde me va a llegar a cumplir este procedimiento. Y en algunos casos también indicar que, por ejemplo, si el cliente tuviese algún procedimiento, algún manual que sea también relacionado a investigación de accidentes, se lo podría utilizar. Esto de dos formas. Uno, en un acuerdo que pueda haber al inicio del contrato, al inicio del servicio con el cliente, donde se coloca o se indica, se establece o se coordina de manera de que se vaya a utilizar cierto procedimiento, en este caso de investigación de accidentes, en caso de que ocurra, porque se ha visto que de repente tiene más herramientas, es más completo, tiene más formulario, es más fácil de repente de utilizar. Entonces, ese acuerdo del alcance
se lo tiene que llegar a desarrollar al inicio siempre de los servicios. Bien, por otro lado también está la determinación de las responsabilidades. Este documento de investigación de accidentes para el PSST debe indicar un punto sobre responsabilidades de la gerencia general. ¿Qué va a hacer la gerencia general en caso de que ocurra un accidente? Entonces, ahí, por ejemplo, puede determinar los recursos necesarios para poder llegar al sitio, para poder realizar la investigación. Entonces, básicamente, poner todo ese apoyo económico y logístico, aprobarlo para que se haga ese proceso de investigación. El comité mixto, esto va directamente normado en todo lo que es la resolución ministerial sobre este punto, donde ahí nos dice que los miembros deben hacer la evaluación, deben participar, deben estar activamente también desarrollando esa función de investigación. El departamento CISO también debe estar involucrado en primera instancia para lo que es el desarrollo de recopilación de datos. El servicio médico también va a estar involucrado con responsabilidades para poder hacer una revisión de primera mano o inicial de todo lo que son las lesiones que pudo sufrir el trabajador durante un incidente o accidente. El personal administrativo también va a proveer el apoyo que sea necesario en el caso de que sean viajes a locaciones remotas o en otros departamentos, entonces de esa manera apoya en la investigación. El personal operativo también va a apoyar en cierta manera en todo lo que es el tema de los procedimientos, hacer las explicaciones de cómo funcionan los procesos detalladamente para poder conocer mejor el análisis de las causas. El personal de logística va a apoyar también con sus vehículos o con algún otro equipo que pueda ser de filmación, que pueda ser de cámara, que pueda ser para llevar las evidencias. Entonces, todo el personal que trabaje en la empresa va a tener de alguna forma responsabilidades. Y al final, el personal está relacionado en sus responsabilidades porque van a ser en muchos casos entrevistados o van a ser testigos quizás algunos, y lo que puedan aportar en lo que les llega a mano o que conozcan para la investigación lo van a hacer al final. Entonces el documento debe tener esas responsabilidades claras de cada uno. También el documento, Carlos, adelante. Miguel, tenemos algunas preguntitas en el chat que creemos como algunos ya se ha pasado el tema relacionado a las preguntas, podemos responderla en este momento. Una de ellas dice, ¿quiénes participan en la investigación de un accidente si este es grave? ¿Quiénes participan en la investigación de un accidente, ya sea si este es grave o leve? ¿Está escrito en algún artículo de la Ley General del Trabajo o norma? Esa es la pregunta de una participante. Bueno, justamente ese tema de quiénes participan y quiénes podrían apoyar es lo que se debe desarrollar en el documento del manual o procedimiento de investigación de accidente. Generalmente está ligado a lo que son los niveles de investigación. Hay niveles que son leves, niveles que son medios y niveles que son altos, pues, o niveles 1, nivel 2 o nivel 3. Entonces, para cada uno de esos niveles existe un grupo de personas que va a estar directamente involucrado. Y eso lo define el departamento CISO de la empresa con la gerencia de la empresa. Entonces, ellos van a determinar, en el caso de que sea un accidente grave, por parte de la empresa, que van a participar el gerente CISO o el coordinador CISO, va a participar el gerente del área, va a participar el especialista del área donde estuvo trabajando la persona y también algunos testigos. Por un lado, cuando haya un accidente grave, ahí tenemos el tema legal, donde va a aparecer el representante o inspector del trabajo, el cual también tiene esa potestad de poder indicar quiénes más van a participar. Entonces va a venir una persona en representación del Ministerio de Trabajo que va a decir,
Ustedes tienen su grupo, está bien, que son las personas de mayor rango porque es un accidente grave, y por nuestro lado voy a estar yo, va a decir el inspector, o mi colega aquí va a participar en todas sus reuniones, entonces vamos a coordinar. Y también del área de lo que es la Caja Nacional, el representante o la doctora especialista en seguridad ocupacional también va a participar en sus reuniones. Entonces, hay una parte que elige la empresa, que son la gente de mayor rango en accidentes graves, y la parte del Ministerio de Trabajo y las cajas aseguradoras o las cajas de salud, en caso de que sea grave. Ahora, en caso de que sea medio o que sea un accidente muy de baja intensidad, puede decirse, no es necesario que sea una estructura grande, sino que ahí directamente lo que se hace en cargo y en la práctica ocurre es el personal de CISO o, o un coordinador de seguridad que va a hacer la investigación con el encargado de área del sitio donde se trabaja y con un testigo. Eso en accidentes que son leves o de baja intensidad o que no merecen también o no ameritan quitar mucho el tiempo entre todas las actividades que se tienen que hacer. Bien, otra pregunta. Sí, en realidad tiene mucha relación con lo que ya se habló, es el tema de, pregunta, ¿el personal de la caja y del Ministerio de Trabajo solo participan en la investigación de un accidente grave o fatalidad? Sí, eso es correcto. Cuando hay un incidente que es moderado, donde hubo un trabajador se cayó y se rompió el brazo, por ejemplo, o se rompió el tobillo, o fue un accidente vehicular donde no amerita gravedad de muerte o que cause una lesión que sea permanente, entonces no van a participar. En la práctica no lo hacen. Y entonces ahí sí participa la gerencia de la empresa con los responsables de seguridad. Y bueno, la última pregunta aquí del chat habla, los 9 pasos que se indican en la presentación con relación a la estructura del manual de investigación de accidentes, ¿está descrito en algún lado? No, no está descrito en ningún lado. Eso es así como todo el material que nosotros estamos presentando. Todo esto lo estamos manejando en base a experiencias de PSST que hemos estado desarrollando, en base a consultas que nos han hecho, a observaciones de alguna autoridad competente. Entonces, hemos revisado alguna bibliografía y hemos visto que lo más conveniente que tenga un manual de procedimientos sean esos puntos y los cuales se reflejan en muchas de las empresas que hemos visto y hemos trabajado. Las empresas que están establecidas, que manejan una estructura CISO, que están bien desarrolladas en todos los procesos, hemos visto que es muy similar a lo que estamos mostrando. Es casi el 100%, diría, de todo lo que se tiene que mostrar. Entonces, es un buen ejemplo que se debe tomar en cuenta para lo que es ese procedimiento. No más preguntas de Miguel, podemos continuar. Bien, entonces hay otro punto en el documento relacionado a lo que son los registros de accidente. Entonces, en el punto que corresponda, en el punto 4, 5, 6, que hable de registros de accidente. Entonces, ¿ahí qué vamos a colocar? Podemos colocar ahí algo que nosotros hacemos es describir algunas razones ya importantes de por qué se tiene que hacer investigación. Que vimos al principio que les comentó el ingeniero Carlos, las razones principales de por qué se tiene que hacer, que son variadas, como se habló en un principio, son variadas y son muchas, pero lo principal es evitar la recurrencia mediante la determinación o identificación de causas raíces. Sin embargo, en este punto se puede hablar un poquito más en detalle de que debido a razones legales que nos indican la ley 16998, se tienen que realizar estos tipos de investigaciones para poder determinar cuál es la gravedad y por lo tanto el siguiente paso, que es poder determinar cuáles son las indemnizaciones también, que es un fruto de la investigación que va a determinar si el trabajador llegó a tener una lesión muy grave que no ocurra, que sea, por ejemplo, muerte, o que quede paralizado completamente, o que sufra una parálisis de una sección de su cuerpo. Entonces, para eso es que se hace ese tipo de investigación desde el punto de vista legal
y por otro lado para determinar qué tipo de indemnización se le va a dar al trabajador de acuerdo a la ley que se tiene que dar. Otro punto es el tema moral, porque se tiene que describir ahí también que para poder mostrar a los trabajadores de que sí, la empresa está preocupada por lo que ocurre dentro en cuanto a accidentes, es que está realizando las investigaciones para determinar las causas y que nadie más le ocurra lo que pasó. También otra razón ahí que se tiene que mencionar es el tema disciplinario, que algunas empresas también han optado por hacer una investigación de accidente en el cual se va a determinar algunas causas, donde alguna podría ser de que a pesar de que el trabajador fue capacitado, fue entrenado, como en este caso estamos hablando del conductor que se subió al vehículo, ha pasado cursos de manejo defensivo todos los años, y a pesar de todo eso, también ha firmado un código de conducta, hace planes de viaje, pero no es disciplinado ya en la parte práctica, por lo cual se determinó de que fue un tema de una acción insegura que cometió el trabajador y que por lo tanto en algún momento va a pasar por lo que es un proceso disciplinario. También es importante el tema de la investigación por conocer algunas tendencias que pueden ocurrir, como vimos en la relación que tiene este tema de investigación de accidentes con las estadísticas en el punto 13 del PSCT. Se lleva un registro todos los meses de cuáles son los accidentes, cuántos son los accidentes que han ocurrido. Entonces ya con los años se va preparando algún tipo de tendencia donde vamos a tener ya conocimiento de que el año pasado la tendencia fueron los actos inseguros, este año han pasado a lo que son las condiciones inseguras. Entonces también es un poco esa la finalidad de tener algunas estadísticas para manejar las tendencias. Y en todo caso, si es necesario, poder actualizar los procedimientos. Entonces, todo eso va por un tema de ya las razones mejores descritas de lo que vimos en la primera parte. También se tiene que indicar en este punto lo que es el documento de registro, que podemos ver al lado derecho, en la columna derecha de la presentación. Hay formularios que la empresa puede desarrollarse, puede crearlos, puede formarlos, siempre y cuando tenga un contenido mínimo, que es el que también aquí nosotros lo presentamos parcialmente. Se tiene que colocar qué tipo de accidente es, si fue de acuerdo a un incendio, es algún tipo de accidente personal o algún otro accidente que pueda también ser definido dentro de la empresa. La empresa puede definir de que sea un tipo de accidente de excavación o que sea de trabajo en altura, entonces lo puede colocar, se lo puede armar mejor, se lo puede diseñar como vean conveniente. Sin embargo, esto es un ejemplo. Tiene que haber una fecha, sí, tiene que haber la hora, el lugar donde ocurrió ese accidente, quién hizo el reporte inicial, quién fue el testigo que reportó, qué cargo tiene. También se tiene que mostrar ahí quién fue la persona lesionada o las personas de repente que sufrieron un accidente, qué tipo de materiales estaban usando en ese momento, dónde estaban, en qué parte de la instalación y algunos otros datos más complementarios. Entonces, debemos indicar qué tipo de documento o registro vamos a utilizar para lo que es este reporte inicial de accidente, que la empresa tiene que definirlo de acuerdo a su sistema de gestión. Este puede ser el formulario F123-0403, por ejemplo. Entonces, la empresa definió que este formulario 0304 se va a utilizar para hacer el reporte inicial de un accidente. ¿Qué más debemos indicar aquí en este caso? ¿Cuándo se debe comunicar a las autoridades competentes? Entonces, en este procedimiento o manual se debe indicar que en el caso de accidentes leves, en el caso de accidentes medios o en el caso de accidentes graves, se deberá comunicar a la autoridad competente mediante la jefatura regional del Ministerio de Trabajo que ha ocurrido un accidente, y ahí vamos a ir describiendo que vamos a utilizar otro tipo de formularios para lo que es ese tipo de presentación de casos. También en este punto vamos a indicar si hubieron accidentes o hubieron algún tipo de incidente durante el transcurso del año o durante la gestión actual. Entonces, todos esos puntos vamos a ir colocándolo en lo que es el tema de registro de accidentes.
Nuevamente resumiendo, sería cantidad de accidentes que ocurrieron en el año, qué formularios vamos a utilizar para reportar accidentes internamente y si es de forma externa a la autoridad, cuáles voy a utilizar, de qué manera voy a presentarlo, ya sea en físico, ya tengo en digital o de alguna otra forma, y cuáles son las razones que yo estoy haciendo para poder registrar y desarrollar todo este proceso. Entonces, esos serían un poco del contenido de este punto. Más adelante también podemos ver alguna otra información importante. Sin embargo, Carlos, ahí me parece que hay algún punto. Sí, Miguel, hay una pequeña consulta antes de pasar al siguiente tema que está relacionado con el registro del accidente. Dice, el registro del accidente, ¿quién le corresponde llenarlo? ¿El encargado de seguridad con el comité mixto o el jefe de área o cómo se procede? Bueno, el registro de accidente principalmente lo tiene que llenar el médico laboral, el médico o el doctor del trabajo que tiene la empresa cuando son más de 70 trabajadores y debe existir ese médico, es entonces el profesional que debe llenar ese formulario inicialmente. Si no estuviera el médico del trabajo en la empresa, entonces ahí ya pasa a lo que es el que tiene más experiencia en estos temas, que sería el personal CISO o los coordinadores CISO, el jefe de seguridad, el gerente, ya se va a encargar con todo su equipo de llenar el formulario en las partes que corresponden. Si no estuviera el personal de CISO, ya tendría que caer en lo que es responsabilidad del comité mixto. Y en todos estos casos, estamos viendo primero el médico laboral, seguido de el personal CISO, seguido de lo que es comité mixto, van a llenar solamente lo que es la parte relacionada a cómo ocurrió el accidente y algunas causas que pudieron ocurrir, porque hay otra parte también en el documento que vamos a ver posteriormente, que lo llena la parte administrativa o de recursos humanos de la empresa. Entonces, ahí son dos partes que tienen que ingresar, una parte de seguridad y una parte administrativa. En la parte administrativa, recursos humanos, administración, tiene que colocar los datos, desde cuándo trabajó, en qué posición, en qué cargo estaba trabajando, cuántos años de experiencia tiene, cuántos años en el puesto. Entonces, hay datos que le corresponden a la parte administrativa y de recursos humanos que también van a participar. La última pregunta antes de proseguir dice, y si hay una enfermera, ella es la que debe, bueno, pero no es médico, ella es la que debe llenar el formulario. Lógicamente, el tema del personal de salud en una empresa está muy ligado al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Generalmente el personal de enfermería hace parte de las brigadas de primeros auxilios o hace parte de lo que son el comité mixto o el departamento de seguridad, donde forman parte de ese grupo que, teniendo ese conocimiento de la parte de salud, son los más indicados para poder llenar el formulario en la parte de las lesiones y de la descripción de lo que ocurrió. Bueno, surgió la última pregunta que, bueno, relacionado con todo esto. Si no hay ni comité mixto, ni departamento de salud, ni de seguridad, ¿hay quién? La última antes de proseguir. Ajá. Estamos viendo entonces de que en algún momento, para poder tener este PSST, ha tenido que contar con el asesoramiento de algún profesional o técnico que sepa del tema. Entonces, si no hay ninguna de esas personas anteriores, hay que llamarlo al asesor, a quien lo apoyó en el PSST, o si no estuviera disponible, algún otro profesional, algún técnico que sepa de seguridad, salud ocupacional, que le va a ayudar en el desarrollo de lo que es ese proceso de investigación de accidente y la presentación también a la autoridad competente. Ok, Miguel, podemos continuar. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias por las preguntas, han estado bien importantes para poder despejar a los demás también. Bien, como podemos ver, hay algunos pasos ya para lo que es el tema de la investigación de accidente, básicamente, ¿no? Ya la base de lo que es el tema.
que se deben seguir. El punto 1 es recopilar la información sobre todo lo que ha podido ocurrir en el área donde ocurrió el evento o ese hecho o ese acontecimiento indeseado. Recopilar información quiere decir ir al área, el grupo de investigación tiene que dirigirse al área, tiene que verificar, tiene que sacar fotos, tiene incluso, si es posible, tomar medidas, ir con una wincha, con una regla, si es necesario hasta pueden hacer filmaciones, puede ir también a recopilar, por un lado, una persona la parte de campo, otra persona va a recopilar los datos allá de lo que son la documentación, qué trabajo estaba haciendo, necesitaba permiso ese momento, necesitaba hacer una evaluación de riesgo antes, cómo era esa persona en el sitio de trabajo, recién había llegado, hace cuánto tiempo. Entonces, toda esa información hay que recopilarla, tenerla disponible a mano para que después se la vaya a trabajar. Posteriormente ya tenemos la información en mano, se tiene que organizar toda esa información que ya se ha podido recopilar en el sitio de trabajo. Organizar quiere decir poner la parte técnica a un lado, poner la parte administrativa en este otro lado, tener la documentación propia del trabajador en un solo lugar, tener todo lo que es documento digital en otro. Si tenemos alguna foto la vamos a revisar, entonces ya estamos organizando, poniendo en su sitio toda esa información relacionada a lo que es el evento. También tenemos los testimonios de las personas también, que en el punto 1 se recopila también como información de los hechos, de lo que ha ocurrido a todo el grupo de participantes que estuvieron ahí presentes. Entonces, también esa información de lo que son los testimonios de los trabajadores que estuvieron, se lo tienen que organizar en una secuencia. De repente este es el primero, este es el que nos dijo algo que fue distinto a lo que nos dijo los otros testigos. Entonces, todo eso se va de alguna forma organizando. Se organiza y se lo analiza. Entonces ya en ese punto 2 es directamente cuando se van a ir aplicando alguna de las metodologías o alguna de las formas que existen ya para poder ir sabiendo cuáles fueron las causas que llevaron a ocurrir y que llevaron a que se produzca y se materialice este accidente. Entonces se van a ir ya analizando de forma de que ya vamos a tener un borrador de que alguna hipótesis o teoría de por qué pudo haber pasado de esta forma, pudo ocurrir. Pero sin embargo, eso ya lo vemos en el punto 3. Ya en el punto 2 tenemos la información organizada en varios niveles, en varios sectores, en varios grupos, y ya tenemos una hipótesis inicial de conversaciones del grupo de investigación. Ahora, el tercer paso, ya se va a sacar esas conclusiones ya de cuáles son ya las causas reales, las causas raíces, las causas inmediatas que dieron lugar a este accidente, y para eso ya han tenido que aplicar algún tipo de metodología para poder llegar a analizar todos esos hechos, todos esos acontecimientos que ocurrieron en algún tipo de secuencia cronológica, puede ser también una buena forma, e ir ya dividiendo entre cuáles pueden ser esas causas que dieron lugar a lo que es este accidente. Existen muchas formas, muchas metodologías para lo que es este punto de sacar las conclusiones sobre causas raíces inmediatas. No existe ninguna que sea la que deba colocarse o la que deba aplicarse en lo que es este tema de investigación de accidentes. Puede utilizarse la que vea conveniente el grupo de investigación, la que considere en algunos casos más simple, que sea más práctica de acuerdo al tipo de accidente que ocurrió. Hay metodologías que son muy sencillas, fáciles de aplicar, y hay otras que son también aplicadas para casos donde hubieron accidentes que fueron muy graves, que fueron accidentes de incendios, explosiones, o accidentes donde las consecuencias fueron catastróficas en unas plantas de proceso, en unas plataformas en el mar, plataformas en el desierto. Entonces, existen metodologías de muchos tamaños y de muchas fuentes que son
las que nos van a llevar, sin embargo, a determinar lo mismo. Todas las metodologías que hayan de investigación de accidentes nos van a llevar a lo mismo, que van a ser identificación de causa inmediata y de causas raíces. Entonces, ahí un poco ya de lo que es la experiencia del grupo de investigación o de lo que son los asesores en seguridad y todo ese grupo, es de poder determinar cuál es una metodología más sencilla, más simple y que sea también confiable al mismo tiempo que sea verdadera, para no de repente malgastar todos esos esfuerzos en querer usar una metodología que es sumamente compleja en un accidente que podemos utilizar una metodología más simple. Bien, en cualquiera de los casos, como hemos conversado, vamos a llegar a lo mismo. Bien. Adelante, Carlos. Bueno, solamente acotar un poquito antes que pasemos a la siguiente lámina, ya por la experiencia que hemos tenido con incidentes, accidentes, las investigaciones, es muy importante para hacer una adecuada investigación que el primer punto, que es la recopilación de la información, sea inmediato, lo antes posible, tras que pase el incidente. Y si pasa, obviamente lo primero es atender al herido, al afectado, ¿no? Pero tenemos que pensar también que alguien tiene que estar resguardando, como se diría, la escena del crimen, ¿no? Un accidente, nadie quiere ser responsable del accidente, nadie quiere tener cierto grado de incidencia, culpabilidad o como le llamen. Entonces, una vez pasa el incidente, queda gente y muchos de ellos quedan borrando evidencias, digamos, ¿no? Entonces, es importante que se guarden o se recopile de manera inmediata tras que pase en la medida que se pueda, como dijo Miguel hace un momento, tomar las fotos, tomar videos, ver cómo pasó, tomar algunas declaraciones de inmediata, ¿no? Porque a veces la declaración ahorita dicen una cosa y después la ven fea y más tarde dicen otra. Entonces, ver todo ese tipo de cosas que deben hacerse de manera inmediata. Eh, es importante, eh, alguien me decía, ¿no? En este aspecto, que miren algunas series donde se hacen investigaciones, ¿no? CSI, escena del crimen, eso, todo ese tipo de conceptos ayuda a abrir la mente de lo que puede pasar en un incidente, un accidente de trabajo. Obviamente no es un homicidio, pero los criterios son similares, ¿no? Hay que ver, analizar la información, y mientras más rápido sea, la información va a ser más veraz, porque una vez pasa el incidente, ya llega alguien que limpia, ya llega alguien que mueve las cosas, ya algunas personas cambian la ven fea y cambian la declaración. Entonces, es importante eso, Miguel. También, Miguel, tenemos un par de preguntas ahí en el chat. Dice, aprovechando el tema de accidentes, en caso de un accidente fatal, adicional a los trámites que se deben hacer, como es investigación, ¿qué otros trámites o acciones debe tomar la empresa? Bueno, en el caso de que haya alguna fatalidad, automáticamente va a tener su asesor permanente, que va a ser el Ministerio de Trabajo. Así que no hay que preocuparse en esos casos. Si es una fatalidad, ahí algunos de los inspectores o representantes del ministerio y representantes de las cajas de salud se van a hacer presentes y les van a decir cuáles son los pasos que siguen a continuación, que son básicamente legales, con el tema del proceso de determinar cuáles son las indemnizaciones que tiene que recibir el trabajador. En este caso, si es fatalidad, su familia, quiénes lo van a recibir, si son sus hijos, si son sus parientes, si son sus padres. Entonces, más que todo viene por temas ya de procesos legales, de responsabilidades que van a ser definidas para la empresa o para el empleador o para el dueño también, que en este caso va a tener que participar también en todo. Entonces, es una serie de pasos que en su momento le van a poder indicar claramente. ¿Interviene la policía? Es una pregunta. Lógicamente, la policía por ley está presente en todo lo que son los hechos donde hay muerte, porque se tiene que realizar un levantamiento legal de lo que es el cuerpo.
Entonces, no es que cualquiera lo puede levantar a una persona que ha fallecido del sitio donde esté. Tiene que esperar que venga la policía y que esté en ese momento presente y que llene un informe, el cual también va a ser solicitado en algún momento por la Dirección General del Trabajo. Perfecto. Hay una pregunta más. Dice, en caso de un accidente leve que se dio por contacto con electricidad, pero el trabajador no está afectado, ¿corresponde hacer la investigación? Corresponde hacer todo tipo de investigación en el caso de que ya hubo un accidente. Esto quiere decir que ya se tuvo una lesión del trabajador. La lesión pudo ser mínima, de repente fue una quemadura de primer grado con una hinchazón o una ampolla, pero de todas formas, lo que no se quiere, como vimos al principio de la presentación, no se quiere que ocurra nuevamente, porque puede ocurrir y la segunda vez que ocurra va a ser peor o puede ser peor. Entonces, todos estos tipos de accidentes deben ser investigados. Esa es la finalidad de este procedimiento. Por eso lo incluyeron en el punto 7 del PSST, justamente para eso, para que haya esa herramienta donde se investigue y que no vuelva a ocurrir. Perfecto. Una última, la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las áreas de trabajo que impliquen un alto riesgo es recomendable. He llegado a entender de la pregunta es que hay cámaras de seguridad que... Sí, perdón. Yo sí, hice la pregunta, adelante. más que todo hace referencia. ¿Es recomendable instalar cámaras de vigilancia en áreas de trabajo que impliquen alto riesgo? Porque obviamente en los centros de trabajo está prohibido, pasillos, almacenes sí, ¿no? Parqueos, etcétera, ingresos, pero creo que hay en la legislación, no sé si es en la 16998, que indica de que si implica alto riesgo, sí se puede. O sea, ahí tengo una confusión, quisiera que me la aclaren. Correcto, sí, en el tema de actividades de alto riesgo y en la práctica se maneja así. Existen cámaras de seguridad en áreas de procesos, en plantas, por ejemplo, donde se tiene que vigilar cuál es el nivel de un tanque que no se sobrepase y que no llegue a rebalsar. En el área de una operación de un equipo en pozos, por ejemplo, cuando están los enganchadores arriba y se tiene que verificar cómo se están haciendo esos enganches, cómo se está cuidando el trabajador, tiene que estar en coordinación también con la parte de la jefatura o quien esté a cargo. Entonces, en muchos casos se colocan cámaras justamente para eso, para ayudar a minimizar todo lo que son estos riesgos, debido a que justamente hay áreas donde los peligros son elevados y eso es una forma de coordinación que va a ayudar a minimizar ese riesgo y por lo tanto que no ocurra accidente. Y disculpe, ¿y tuviera el dato específico Ministerial sobre el tema de las cámaras de seguridad? Y bueno, podemos continuar. Bien, entonces ya hemos visto hasta aquí 3 puntos. Uno que es recopilar información que sea factual de lo que se ve, no lo que se supone que va a ser, de lo que en ese momento se dijo. Todo lo que son los testimonios es de lo que se vio, que estuvo presente y de esa forma fue, no de cosas que se suponen que tenía que ser o que se imaginan. Bien, tenemos todo eso. Ya tenemos la organización, tenemos organizada en sectores, en parte, en grupos, ya tenemos un análisis ya preliminar de lo que pudo ser, ya llegamos a sacar las conclusiones mediante una de las metodologías que para nosotros es más fácil, ya tenemos nuestras causas raíces, tenemos nuestras causas inmediatas de por qué ocurrió el accidente. Bien, y entonces una vez teniendo estas causas, en el punto 4 de estos pasos está la identificación de lo que son estas medidas de cómo vamos a llegar a controlar esta causa que no vuelvan a ocurrir nuevamente. Eso en un detalle lo vemos en la siguiente diapositiva. Y al final vamos a llegar a hacer la planificación de lo que son ya esas medidas de control identificadas. Ya se realiza la planificación indicando quiénes van a ser los responsables al final. Y bueno, para repasar un poquito el tema de la identificación de las causas, tenemos de 2 tipos, que son las inmediatas y que son las causas raíces. Las causas inmediatas que son generalmente producidas por actos y condiciones inseguras. ¿Por qué ocurrió el accidente del vehículo? Por un acto inseguro. El trabajador, sabiendo que estaba mal el vehículo, se subió.
¿Y cuál es la condición insegura? El freno no funcionaba. Entonces, esas fueron las causas inmediatas que llegaron a generar ese accidente. Pero atrás de eso, atrás de que en ese momento, de forma inmediata, nosotros sabemos que fue por el trabajador un acto inseguro, el vehículo no funcionó, hay algo más atrás, hay algo más profundo. Por eso es que habla de raíces, que tiene que irse buscando así en forma exhaustiva a ver y llegar al punto de encontrar cuál fue esa causa que si se hubiera anulado, si hubiera desaparecido o si se hubiera controlado, hubiera hecho que no ocurra el accidente. Entonces, eso es lo que queremos llegar. Por eso es que existe esa causa raíz que debe conocerse al final y que generalmente esto va ligado a algunos problemas de gestión, que algunas veces y muchas de las empresas no lo ven así. Ellos ven directamente como que en ese momento la causa inmediata fue que el trabajador no hizo caso a lo que fueron las capacitaciones o lo que fueron los entrenamientos. También el vehículo, el freno no funcionó y que fue por mala suerte. Entonces no es, se le echa la culpa directamente en algunos casos a lo que se ve. Sin embargo, hay fallos de gestión atrás de eso. Si llegamos a hacer una investigación, puede dar a conocer de que la gestión atrás de alguna de las partes operativas, administrativas, de seguridad, de repente, nos va a llevar a que las capacitaciones de repente no fueron suficientes, las capacitaciones no fueron controladas, no se hicieron en su momento. Entonces, no se hizo una verificación. El vehículo, por ejemplo, faltó realizar una supervisión adecuada que estaba programada, pero no se hizo. Entonces, vamos a ir escalando y vamos a ir llegando a cuál va a ser el fondo para llegar a estas causas raíces. Entonces, por eso es que hay de dos formas, de dos clases, lo que se ve de forma inmediata, que son actos y condiciones inseguras, y al fondo de lo que vamos a llegar al final, que es generalmente un fallo de gestión que viene a ser una causa raíz. Aquí en esta otra lámina podemos ver de que cómo vamos a determinar las acciones. Ya nosotros sabemos cuáles son las causas raíces 1, 2, 3 o ABC, pero ¿cómo vamos a saber nosotros que está bien esa acción que vamos a determinar? Si, por ejemplo, determinar que se haga una limpieza o determinar que se haga la reparación del equipo, ¿será que es suficiente? Para eso es que existen algunas herramientas y una de esas es mediante la realización de dos preguntas principales que le van a llegar a definir si su acción es buena, es correcta y va a ser efectiva. La primera dice que si esa acción que se tomó va a evitar que ese mismo accidente ocurra de la misma manera y en el mismo sitio. Seguidamente, la otra pregunta es que si esa acción podrá prevenir que en el futuro, ya más adelante, ocurran algunos accidentes similares de ese tipo y en un lugar similar. Entonces, ya con estas dos preguntas, nosotros vamos a estar seguros de que si respondemos que sí, nuestra acción a tomar va a evitar que ocurra el accidente en sitios similares. Sí, y va a evitar que ocurra también en el futuro en un sitio que es similar. Entonces, nuestra acción es buena, es efectiva y va a servir, porque nuestras respuestas fueron sí. Pero si en algún caso ya existe la duda, sí va a evitar que ocurra en este sitio, pero no va a evitar que ocurra allá ni más adelante, de repente en otra empresa, en otro lugar, o más adelante en la misma empresa, va a volver a ocurrir. Entonces esa acción no es buena. Hay que buscar otra. Si la respuesta es no, se debe identificar alguna otra medida de control. Y bien, por otro lado, tenemos la parte de planificación de las acciones. Esto ya va basado principalmente en lo que es generar un cronograma, básicamente, de lo que son las acciones. Tenemos cuáles son algunas de las acciones que se van a tomar, cuáles son, qué tipo de acción es. Puede ser una acción correctiva, puede ser una acción preventiva. ¿Qué prioridad tienen? ¿Será que es algo, es alto, es muy importante, la prioridad es media, es baja? ¿Qué tiempo me va a demorar en poder aplicar todo lo que es esta acción o poder implementarla al 100%? Y también al final, ¿quiénes se van a hacer responsables de estas acciones? Entonces yo me estoy planificando mediante un cronograma.
Aquí podemos ver en el ejemplo de que una acción correctiva que sea de prioridad alta tiene tiempo de duración corto, porque eso es sí o sí hay que hacerlo. Por ejemplo, realizar la limpieza del sitio donde ocurrió un accidente de un derrame y además sufrió lesión un trabajador. Entonces, todo lo que haya derramado, el producto hay que limpiarlo de forma efectiva y eso puede demorar 1 o 2 días. Y tiene un encargado de esa acción, que puede ser alguien que trabaja en el área, si es un derrame del almacén puede ser. Entonces es una prioridad alta porque si lo dejamos todo sucio y con el derrame y el líquido por todos lados puede llegar a que ocurran más accidentes. O, por ejemplo, una prioridad alta puede ser la reparación de ese turril que cayó y que justo cayó encima de una válvula y es una válvula de gas. Entonces, ahí esa válvula de gas no puedo dejarla que tenga fuga porque más adelante puede aumentar esa pequeña fuga y también generar un incendio. Entonces, esa reparación es una acción correctiva y además de alta importancia. Ahí hay una persona también que es identificada para poder atender esa medida. Siguiendo el ejemplo, se tiene que adquirir esa nueva válvula porque no me va a aguantar así como está. Cayó justo el turril y quedó media partida y ya sufrió muchos daños, entonces hay que sacarlo. Entonces el jefe de producción va a ser el encargado de hacer esa nueva adquisición de esa válvula y para ello tenemos una prioridad media con un tiempo un poquito más prolongado porque va a tardar todo ese proceso de compras, no está en el país, hay que traerla, hay que diseñarla, hay que pedirla, entonces es una prioridad media que no me va a causar un accidente directamente porque se puede controlar de alguna otra forma, pero se la tiene que realizar. Y bueno, y tenemos ya también algunas medidas que son preventivas, como el tema de la inspección o también el tema de las capacitaciones, donde también va a estar involucrada gente de la parte administrativa o gente de la parte de recursos humanos que se tengan que dedicar en algún momento a hacer cierto tipo de inspecciones, quizá alguna adicional, o aumentar el tiempo, o el tema de algún entrenamiento adicional también. Entonces, bien, eso es un poco de lo que es cómo determinar las acciones, por un lado, y también la planificación de las acciones. Otro punto que va a ir en el documento, importante, es sobre definir. Hemos visto que existen muchas metodologías y aquí este cuadro de la parte izquierda es para mostrarles, de repente algunos tenían curiosidad de cuáles son las que se pueden utilizar. Existen muchísimas metodologías, se pueden escoger. Tenemos el árbol de las causas o de los 5 porqués que vamos haciéndonos preguntas si esto es así, es de esta forma, pero si es de esta forma, ¿por qué ocurrió? Y si ocurrió de esta forma, ¿por qué ocurrió? Y así vamos actuando en base a causa. También está el tema del diagrama de Ishikawa, que es una metodología también, no sé, de repente un poco práctica, pero a la vez antigua, puede decirse. También está el otro tema de análisis de la causa raíz, de root cause analysis, y también hay otros temas ya más profundos que van a llevar a la investigación a un rango más elevado de dedicación de tiempo y de especialistas que van a participar en casos ya de que sean más complejos, donde hayan muertes o donde hayan algunos casos de incendios, explosiones o algún incidente o accidente grave en alguna instalación de alto riesgo. Para ello ya existen metodologías más complejas. Está el tema de Taproot, una metodología muy importante utilizada en la industria petrolera en muchas empresas operadoras y de servicio, al igual que el tema del aprendizaje causal. Hay otros temas similares como son los diagramas de Mort y el triple beta, que son los más utilizados en Europa para lo que son algunos casos ya muy graves. Entonces, eso es simplemente para mostrarle de cuáles son las que se utilizan. Pero las más frecuentes y en los casos que hemos visto en el PCCT, con que podamos desarrollar y saber manejar bien lo que es el árbol de causa, estamos ya nosotros con mucho ya ganado. Es importante poder manejar esa metodología, es la que más se está utilizando actualmente, que es algo simple, es algo que nos va a llevar a poder conocer cuáles son las causas de los accidentes y de una forma también efectiva. Ahora,
si la empresa cuenta con recursos también para poder pagar algunos cursos que de repente por ahí no los toman porque son algunas veces muy caros. También se lo pueden tomar, por ejemplo, un Taproot o ir a Europa y hacer un curso de un triple beta y ya ser un especialista también. Entonces, sin embargo, para el PSST, con que manejemos el árbol de causa es bien importante y nos va a ayudar muchísimo. Y además que hay que empezar, como también lo hemos mencionado anteriormente, por lo básico, por lo simple, y teniendo ejemplos que nosotros podamos controlar y podamos desarrollar completamente sin ninguna duda, antes de pasar a otras metodologías más complicadas, ¿no? Siempre hay que ir paso a paso, por lo básico, lo simple y ya con la complicación más adelante. Y bueno, también podemos ver ahí un modelo del formulario para lo que es un informe de investigación. La parte inicial del informe de investigación ya del accidente tiene que indicar también cuándo se hizo la investigación, cuál fue el equipo investigador, hubo un líder de la investigación, hubo un personal técnico en la investigación, hubo un personal apoyo de la investigación, hubo personal administrativo. Entonces todas esas personas tienen que ser nombradas en el informe de investigación, describir ya de forma detallada, ya de forma ya con lujo de detalle, si ocurrió en el segundo piso, que mide 3x3, y ahí se encontraba un estante que medía tanto a cierta distancia y se cayó el trabajador de cierta forma en tal ángulo. Entonces, todo ese detalle se tiene que indicar ya en la descripción, y además de que cuáles fueron las lesiones que tuvo el trabajador, cuáles fueron los daños materiales. Esta fue una lista de lo principal, de lo que se pudo recuperar y lo que no se pudo recuperar. Y también, importantísimo en este informe, es el tema de lo que son cuáles fueron las causas. Entonces, vamos a tener causa inmediata A, B, C y D, o 1, 2, 3, y causas raíces también 1, 2, 3, 4 y 5. Además de que se van a desarrollar el tema de las lecciones aprendidas también, cuáles fueron, aparte de las causas que se dieron del accidente, también la empresa pudo aprender algo de ese accidente, que fue de que de repente cierta gestión administrativa no se estaba llevando de cierta manera, o también una gestión logística pudo mejorar. Entonces, también hay aprendizajes que hay que indicarlos en todo lo que es este reporte de investigación. Y bueno, aquí ya casi llegando al final de lo que es esta presentación, vemos lo que es un modelo de el formulario de denuncia de accidentes de trabajo. Entonces, cuando existen los accidentes en las empresas con lesiones, se los tiene que presentar de dos formas. Para los que han visto de repente cómo funciona la oficina virtual de trámite de la OBT, cuando cargan los datos de cantidad de trabajadores, hay cierta cantidad de hombres, mujeres y otros detalles más ya administrativos, hay un punto donde le preguntan accidentes en el mes. Entonces eso tiene que cuadrar lo que se presenta en la oficina virtual de trámite. Si indica que en el mes hubo un accidente o dos accidentes, tiene que reflejarse también con lo que son los formularios de denuncias de accidentes de trabajo. Estos formularios los proveen las cajas, los proveen las AFP. En la AFP Previsión o Futuro tienen todos estos formularios que son gratuitos para que puedan ser llenados hasta en 6 copias y ser distribuidas a las diferentes partes una vez llenado para la empresa, para el trabajador, para el Ministerio de Trabajo, para la AFP, para el INSO. Entonces hay distintas instancias que van a requerir una copia de ese documento una vez esté con todos los sellos y visados, ¿no?, de las formas que corresponden. Entonces hay que llenarlos. Ahí, como vimos, hay personas dentro de la estructura de seguridad de la empresa que se van a dedicar inicialmente a hacerle llenado. Aquí en el ejemplo podemos ver que hay información laboral. Esta información laboral que vemos en la parte de la fila de abajo es llenada por la parte administrativa de la empresa, porque ahí nos habla de cuál es el NIT del empleador, cuál es la ciudad, la provincia, el nombre o razón social de la empresa. Entonces, algunos datos de fecha de inicio de la relación laboral. Entonces, son temas administrativos que ahí se tienen que manejar por la parte
ya de la empresa de recursos humanos o administración también. Entonces, estos formularios hay que llenarlos, como decía, no es esperar que ocurra, que pase una semana. Esto debe ser, como indica cada uno de los formularios, a las 24 horas de que ya haya ocurrido el accidente. Entonces, se tiene un día para poder presentarlo el formulario. Bien, entonces eso era un poquito de lo que nosotros queríamos mostrarle en todo este tiempo relacionado a lo que es el tema de investigación de accidentes o incidentes, justamente para el PSST. Muchas gracias, Miguel. Muy buena la exposición. Tenemos algunas preguntas aún en la sala, en el chat, relacionados con el tema. Una persona pregunta, en el punto de recopilación de información, que es un punto anterior, dice, ¿la declaración por escrito del involucrado en el accidente es obligatoria? ¿Se indica este punto específico en alguna normativa? La declaración por escrito que sea firmada no es un requisito, no es algo obligatorio. Generalmente en algunos casos, algunas empresas sienten cierto temor de lo que pueda causarle alguna de sus firmas o de la participación de sus trabajadores en lo que sea en la investigación de un accidente, especialmente si su trabajador está involucrado en la investigación de otra empresa. Entonces ahí existe susceptibilidad de que no se quiera firmar, de que no se quiera ni siquiera escribir cuál va a ser ese comentario o ese testimonio del trabajador. Entonces no es obligatorio. Simplemente con poder escuchar el testimonio por los miembros del comité o el grupo de investigación ya es suficiente, quienes van a llegar luego a describir, a transcribir todo lo que dijo el trabajador o el testigo, y no hay inconveniente en que el mismo trabajador lo escriba o lo firme. Es una buena práctica que sí se tiene que realizar en algunos casos, pero que no es obligatorio. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿de qué depende la metodología de investigación a aplicar en un accidente ocurrido? Bien, de dos cosas, ¿no? Uno, del tipo de accidente, si es leve, si es mediano o moderado, o si es de alta importancia. ¿Quién lo define esos tres niveles? Al principio, la empresa. ¿Y cómo los define? En el documento justamente del manual para investigación de accidentes. Y eso en base a lo que es la experiencia que se puede tener el profesional CISO o el grupo de trabajo del comité mixto. Entonces, más que todo va por ese tema de quiénes son los que han creado el documento, en base a qué experiencia y a qué normativa que se pueden utilizar para poder determinar justamente ese nivel. Más que todo sería el tema de la experiencia y alguna de las normativas de referencia, que es aquí justamente donde entran algunas normativas de manuales ya de investigación de accidentes del exterior, españolas, o del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, donde ya nos van a dar algunas pautas de lo que son estos tipos de accidentes y cómo investigarlos. Ahí nos van a decir que, por ejemplo, un accidente considerado como leve es un caso de primeros auxilios simplemente, donde el trabajador volvió a su sitio de trabajo. Un accidente moderado puede ser cuando un trabajador sufrió una lesión y tuvo un día de alejamiento de su trabajo para adelante. Y un accidente grave es cuando el trabajador sufrió lesiones que lo incapacitaron o le causaron incluso muerte. Entonces, existen esos tipos de definiciones iniciales y principales que se tienen que hacer para los tipos de accidentes, y ya una vez teniendo esos tres tipos de lo que son los lineamientos o las clasificaciones, ya se va a definir qué grupo va a participar. Por ejemplo, para alguien que tuvo un
caso de primeros auxilios donde sufrió un golpe o un contacto eléctrico indirecto, se tiene que investigar y ahí se define en el procedimiento que en esos casos de nivel 1 se tiene que participar el especialista CISO con el encargado de área. Para el segundo caso, donde hay ya lesiones de un trabajador con pérdida de días, tiene que participar el gerente de la empresa con el jefe del área, con el encargado CISO. Y en la parte ya de accidentes muy graves, se tiene que participar todos los gerentes, más los especialistas, el comité mixto, la doctora y también personal de la autoridad competente. Entonces, esas definiciones justamente hay que hacerlas en el documento en base a quién lo va a hacer. Justamente para eso están los especialistas CISO que lo van a guiar y orientar en cuáles son esas definiciones de acuerdo al tipo de empresa y apoyado en normativa internacional también. 5 días, inclusive, del tiempo después del accidente. Perfecto. Otra última pregunta que tenemos, después pueden ir habilitando su micrófono si alguien desea hacer la pregunta de manera verbal. ¿Qué se debería hacer en un caso de un incidente con alto potencial, donde, por decir, alguien se salvó por gracia de Dios, pero tuvo alto potencial? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, como vimos desde el inicio de la presentación, todos los incidentes tienen que ser investigados. Ahora, hay unas definiciones que están colocadas ahí en la ley 16998 que nos habla sobre accidentes e incidentes. Por eso es que en el PSCT, si lo vemos en detalle, nos habla de un manual de lo que es investigación de accidentes e incidentes, lo cual en la práctica está referido a que los accidentes son aquellos que causan lesión y los incidentes, de acuerdo a la normativa boliviana, son aquellos que tienen el potencial de causar un accidente. Entonces, en cualquiera de los dos casos, los que causaron lesión y los que tuvieron el potencial de causar lesión deben ser investigados. Investigados, como dijimos, sí, quizá presentados no. La presentación se hace a la autoridad competente en caso de los accidentes que causan lesiones graves o mayores. Pero en estos casos de un accidente que no causó nada, ni una lesión, que se tuvo un estante en un almacén que estaba lleno de cajas pesadas y se debilitó justamente un soporte y cayeron esas cajas justamente al lado del encargado del almacén a pocos centímetros. Fue un accidente, pero no causó lesión. Entonces, la ley, ahora actualmente la normativa está enfocada en eso, en que también esas situaciones deban ser investigadas. ¿Por qué se cayó la caja? Porque los estantes estaban debilitados en 20 años y nadie les hizo nunca un mantenimiento. Ya se le había dicho a alguien, pero lo dejó pasar. Estaba demasiado cargado, estaba demasiado inclinado. Entonces, también se deben hacer esas investigaciones en esos casos para evitar que ocurran más adelante y que en alguna otra situación ya el encargado ya no se va a salvar ya. La segunda ya le va a caer encima y si no es él, otra persona. Entonces a eso se refiere, investigar todos esos casos, con lesiones o sin lesiones. Correcto. Y eso es algo que vemos en muchas empresas, ¿no? Que pasa algo que, como decíamos, por gracia de Dios, no pasó nada, pero todos toman la acción, la decisión de decir, ah, bueno, no pasó nada, todos seguimos, digamos, ¿no? Y no es así. En el caso que mencionó Miguel hace un momento, esas cajas pudieron haber lesionado o incluso haber, matado al encargado, y si no se toman las acciones, nadie se mueve normalmente, ¿no? Si no hubo la investigación de que ya sea el soporte, ya sea que se acomodó mal la carga, o por último que el almacenero estaba cerca del área y un área donde no debería estar. Hay muchas cosas ahí, medidas de control que se pueden tomar. Entonces, sí es importante que se haga la investigación, no necesariamente un reporte, porque lo que se reporta es el accidente.
pero sí que se tomen medidas en ese aspecto, porque como dice Miguel, la próxima puede ser una fatalidad. Tenemos una pregunta en el chat, dice, ¿el incidente debe ser reportado en una investigación en el formulario de la empresa? Ciertamente, sí, lógicamente, porque para eso es que se ha pedido que se haga un manual o procedimiento de investigación, los cuales van a indicar cuáles son los formularios que se van a utilizar para poder registrar un incidente. Entonces, como vimos anteriormente, hay formularios que son para poder registrar internamente la empresa cuando ocurrió un incidente. Se tienen otro tipo de formulario que se van a utilizar para lo que es una investigación de accidente. Y en el mismo manual se va a indicar en qué casos se usa cada uno, en qué tipo de incidentes o accidentes se va a utilizar. Si el accidente no causó ninguna lesión y fue solamente un casi accidente, como también se llama, o near miss, entonces se debe solamente registrar ese tipo de incidente en el formulario inicial, lo cual va a ser indicado en las estadísticas mensuales, pero que no amerita que tenga un reporte de investigación. Entonces, esos lineamientos son los que se dan justamente en el manual o en lo que son los procedimientos de investigación. Perfecto, Miguel. Si alguien tuviera alguna pregunta antes de que cerremos, la puede formular a través del micrófono antes de cerrar el curso. Eh, si no es así, vamos a dar por cerrado este curso. Miguel, algunas palabras finales antes de terminar. Bien, bueno, hemos podido ver y hemos estado recalcando siempre durante el transcurso de que todos los accidentes laborales que son a causa de algún trabajo que está haciendo la persona contratada en un sitio deben ser investigados, ya sean accidentes que le causaron una lesión, que tuvieron el potencial o no, de alguna forma tienen que ser investigados para que no ocurra más adelante de la misma manera o de forma peor todavía a alguien que está cerca de nosotros o a nosotros mismos. Entonces, en todos los casos hay que hacerlo y ver qué ocurrió para evitar esa recurrencia y que no cause más daño a la persona o tampoco a la empresa. Y bien, todo lo que hemos visto ha sido para el PSST fundamentalmente, qué puntos deben tener, cuáles son algunos de los formularios principales, algunas de las metodologías de investigación que se tiene y en resumen algo que les pueda servir para el desarrollo de sus documentos. Y bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en esta jornada de capacitación y los esperamos tener también en la siguiente muy pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, Miguel, por las palabras. Evidentemente es así. Lo que se quiere evitar, toda esta gestión que se hace, todo el PSST en sí y las normas de seguridad es para evitar llegar a esta situación, es decir, a un accidente o una enfermedad profesional también. Pero es así que hay que darle la debida importancia a este punto, a este requisito, para evitar que no se cumpla con el objetivo de toda esta gestión. También comentarles, ¿no? Que mañana se cierran, no se cierran, sino que termina el periodo de promoción de nuestro curso, nuestro programa de asesor en PSST. Todas aquellas personas que se inscriban hasta el día de mañana van a tener un descuento favorable, bastante. Y bueno, vamos a continuar también con estos cursos que estamos dando de manera gratuita para aquellas personas que les interesa mucho el PSST. Como hemos dicho durante todo este tiempo, hay bastante desconocimiento de tanto de las empresas y personas, operadores, supervisores en este tema. Entonces es interés nuestro como consultora y pensando en el bien social también de capacitar a aquellas personas que les interesa la seguridad y puedan tener una guía.
Las diapositivas de esta presentación se van a compartir el día de mañana en los grupos de WhatsApp y Telegram. Y también va a haber vamos a tener la grabación en el canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, hay bastantes cursos también en los cuales pueden consultar sobre carga de fuego, gestión de riesgos y elaboración de PSCT, unas guías rápidas. No son guías completas porque sabemos que un PSCT, un estudio de carga de fuego requiere mucho más detalles, pero sí le va a dar una guía para que ustedes puedan investigar y llevar a cabo un proyecto de este tipo. Bueno, sin más que comentarles, les agradecemos también por la presencia. Los esperamos en la próxima capacitación. Manténganse seguros. Muchísimas gracias por asistir. Muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias.